Saludos participantes, vamos a presentarles estas diapositivas para despejar las dudas que tienen al respecto, debido a que he observado que algunos términos se les han hecho un poquito complicados. Veamos lo que tienen ustedes en el módulo. Los contenidos son lengua, diglosia y bilingüismo, lenguaje denotativo, características del lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. ¿Qué es lengua? Se llama lengua el conjunto de sistemas, formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre personas de una misma comunidad lingüística. Aquí nos hablan de una misma comunidad lingüística debido a que para entendernos por medio de una lengua debemos dominar el mismo código. Al hablar de estos códigos estamos hablando, por ejemplo, de en español nuestro abecedario o nuestro alfabeto. Debemos dominarlo para poder comunicarnos entre nosotros. Y si hay una persona de otro país que viene al nuestro, o un ciudadano que posee otro tipo de habla, por ejemplo el inglés, el portugués, también debe dominar el abecedario del español para poder comunicarse con nosotros. O sea, necesitamos el mismo código. ¿Qué es lenguaje? El lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos atribuido. La diferencia entre lengua y lenguaje es que en la lengua es lo que utilizan los hablantes de una misma comunidad lingüística, por ejemplo el español. El lenguaje no necesariamente es eso, porque el lenguaje podemos comunicarnos de distintas maneras, por medio de gestos, sonidos, colores, señales. Ese es el lenguaje. Un ejemplo clásico es estando aquí, estando en Estados Unidos, estando en cualquier otro lugar. Si el estudiante escucha el sonido del timbre, sabe que es un cambio de hora. Igual con las señales de tránsito que también están a nivel internacional. Entonces no es necesario que dominemos el mismo código para poder comunicarnos por medio del lenguaje, porque por ejemplo los gestos también dicen mucho. Usted le puede ver el rostro de preocupación a una persona que hable otro idioma, y usted puede saber que esa persona está preocupada, o que está contenta, o que está enojada, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de lenguaje. Se puede dar por distintos medios. En cambio, la lengua debemos dominar el mismo código y pertenece a una misma comunidad de hablantes. Otro de los términos que aparece allí dentro de lo que es el módulo es la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Es un bilingüismo caracterizado por el trato desigual que sufre una lengua con respecto a otra. Cuando hablamos de bilingüismo, recordemos que estamos hablando de dos lenguas. Se hablan dos lenguas en una misma comunidad. Sin embargo, hay una lengua que cuenta con más prestigio que otra. Vámonos a un ejemplo claro. Nuestros hermanos de la comarca Nave-Buglé, ellos tienen su idioma Nave. Sin embargo, también hablan el español. Los que salen de la comarca a estudiar deben hablar el idioma español para poder entenderse. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ellos sean bilingües, el lenguaje que tiene mayor prestigio a nivel de Panamá es el idioma español. ¿Por qué? Porque lo utilizan en este caso para estudiar y necesitan utilizar el idioma español para poder entenderse. Igual ocurre, por ejemplo, en el caso de Boquete. En Boquete el inglés está tomando más auge que el español debido a que la población de Boquete es extranjera. Y hay un gran número de extranjeros allí, y el lenguaje que está predominando actualmente es el inglés. Incluso ya muchos negocios cuentan con los letreros en inglés, que quiere decir que la lengua de mayor prestigio allí sería el inglés. Igual, por ejemplo, se puede dar en Estados Unidos con la comunidad de hispanohablantes. El idioma que domina por prestigio es el inglés. Sin embargo, hay una lengua que es dominada, que es el español. Y a pesar de que se utiliza, pues no se utiliza en todos los contextos, sino que se utiliza prácticamente en el área familiar. A eso se le llama diglosia, ¿no? Hay un lenguaje que tiene, una lengua que tiene mayor prestigio que otra, ya sea por el uso. ¿Qué es bilingüismo? Es el uso en un mismo territorio de dos lenguas que reciben el mismo trato y protección. Vámonos nuevamente al caso de la comarca. Ahora ya en el territorio de la comarca, los hermanos Nave hablan el navere,
y también hablan el español, pero ambas lenguas cuentan con un mismo nivel de prestigio, o sea, tanto una como la otra son importantes para ellos. Ahí no hay una que domine más que otra. Lenguaje denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad. Es la forma de expresión que se utiliza para decir las cosas tal y como son o se presentan. Prácticamente es el lenguaje que nosotros utilizamos en el diccionario. La definición real, la definición objetiva. Vamos a ver los ejemplos que tenemos nosotros aquí. Aquí observamos un dibujito que es una paloma con una ramita de olivo. Para la denotación o el lenguaje real diría: es inmediata, alude directamente al objeto referido, en este caso la paloma, corresponde a la primera definición que encontramos en el diccionario. En este caso tendríamos, por ejemplo, paloma con palma de olivo, tipo de ave común. Esa es la definición denotativa o real. ¿Qué es la connotativa o la connotación? Son significados aparte que nosotros interpretamos de lo que estamos viendo. ¿Qué vamos a ver en el área de la connotación? Implica interpretación, o sea, lo que nosotros asumimos que es esa interpretación que le damos a lo que vemos o a lo que leemos. Dice, remite a otras ideas o evocaciones no presentes directamente en la denotación. Se nos ocurren otras ideas al observar lo que estamos mirando, en este caso la palomita, o al leer lo que tenemos nosotros en los textos. Le damos otra interpretación. Tiene que ver con la experiencia. Pasa por un bagaje cultural común, se da en el contexto. ¿Qué significa para nosotros esa palomita con el ramito de olivo? Significa paz. ¿Cuáles son las características del lenguaje denotativo? Es más importante el significado que el significante. Es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información está en las ideas que se quiere transmitir, más que en la exploración de las palabras o en el uso creativo de ellas. Un caso concreto es, por ejemplo, los archivos que ustedes tienen. Allí hay indicaciones que son denotativas, o sea, es la indicación literal de lo que se les está pidiendo. Ustedes no pueden interpretar otra cosa, es lo que se les dice en el archivo. Las indicaciones que se les dan así son, igualitas, literalmente. Su principal intención es la de transmitir información, solamente para transmitir información. La información que les llega, esa es. Una frase escrita con lenguaje denotativo debería poder leerse de una sola manera. Exactamente, no debe haber cabida para una interpretación aparte. En ocasiones el lenguaje denotativo se complementa con el lenguaje connotativo. Es cierto, a veces ambas se mezclan. Un ejemplo de lenguaje denotativo. Hoy asistimos al colegio y la primera hora es la clase de matemática. Eso es exactamente lo que se quiere decir. Hoy asistimos al colegio y la primera hora que era la clase de matemática. No hay más nada que interpretar porque eso es lo que nos están diciendo. Veamos otro ejemplo en dibujo acá de lo que puede ser denotación y connotación. Cuando hablamos de círculo vicioso denotativamente o la interpretación literal, ¿qué sería? Bueno, aquí lo tenemos. La imagen de un círculo que tiene algún tipo de adicciones. ¿Lo vemos? Círculo vicioso, un círculo que tiene adicciones, en este caso el alcohol. Eso es denotativo porque es lo que estamos viendo. Pero ¿cuál es la interpretación que le damos nosotros a esa frase de círculo vicioso? Dice, defecto en el razonamiento que consiste en explicar dos cosas, cada una por la otra. Vamos a ver un caso real de círculo vicioso. Por ejemplo, en los casos de maltrato. Cuando se da este tipo de maltrato entre parejas, por ejemplo, el hombre le pega a la mujer sufre por un rato, él le pide perdón, vuelven a ser felices, pasa el tiempo, le vuelve a pegar, ella vuelve a sufrir, le vuelve a pedir perdón, siguen siendo felices. Eso es un círculo vicioso porque no salen de ese entorno en que están viviendo. Eso es un círculo vicioso, ¿ya? Para nosotros, esa es la interpretación. También se da con las personas que tienen adicción. Vamos a suponer una adicción común al alcohol. Toman, prometen dejar de tomar, vuelven a su trabajo, pero vuelven a recaer en el alcohol y vuelven a prometer lo mismo. Están en un círculo vicioso, o sea que no salen de allí. Esa es la interpretación connotativa.
Lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solamente comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los textos literarios. En el lenguaje cotidiano o coloquial porque se utilizan, por ejemplo, frases o refranes, ¿no? En el lenguaje literario porque se da más que nada en este tipo de textos literarios para darle más belleza y más vivacidad al lenguaje. El lenguaje connotativo se refiere a las posibilidades sugestivas. Ahí hay una palabrita, posibilidades, o sea, está dentro de lo que son las interpretaciones. Y a veces ambigua del lenguaje. Ambigua, ¿por qué? Porque se presta para varias interpretaciones. Connota, sugiere, o sea, lo que usted ve, usted le da otra interpretación. Veamos el ejemplo. Dice media naranja. ¿Qué sería denotativamente media naranja? Media naranja es una naranja partida por la mitad. Es media naranja, la mitad de una naranja. Pero ¿qué es media naranja para nosotros? Media naranja es decirle, por ejemplo, a una persona, esa es tu media naranja, o sea, esa es tu pareja. Persona que se adapta y complementa o completa perfectamente con respecto a otra. Tu media naranja, tu pareja. ¿Por qué? Porque se complementan perfectamente una con otra. Esa es la parte connotativa. O sea, tenemos que ver dos cosas. Denotación, el significado literal, lo que te quieren decir, y no hay lugar para otra interpretación. El lenguaje connotativo son las otras interpretaciones que tú le das a lo que estás leyendo o a lo que estás viendo. Veamos acá otro ejemplo en imagen. Ser una tumba. ¿Qué es ser una tumba? Bueno, denotativamente ser una tumba es el lugar donde se entierra una persona. Pero también connotativamente ser una tumba es una persona a la que tú le puedes contar algo y no se lo va a contar a nadie más porque sabe guardar un secreto. Eso es ser una tumba en la manera connotativa. Entonces aquí nosotros nos vamos a poder ir a estos enlaces que están aquí que nos hablan de denotación y connotación para que ustedes queden un poco más claros. Luego nos vamos a ir entonces al video que tenemos acá, que son los niveles de la lengua, para que también amplíen un poco más en lo que tienen ustedes el contenido del módulo, las primeras actividades. Así que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Gracias.